Entonces, pues vamos a darle como inicio a este tema que es un poco largo. Para los que no me conocen, mi nombre es Nicolás Torres, yo soy médico egresado de la Universidad de Manizales y soy residente de cirugía general de la Universidad de Caldas del último año. Pues aquí los compañeros del semillero me invitaron pues como a darles esta presentación y les agradezco mucho pues la invitación porque me parece muy interesante como todo el proceso que han llevado con el semillero y los felicito de todas maneras. La idea que vamos a tratar de enfocar hoy con el trauma de tórax es darles como los tips más prácticos al respecto del manejo de esta entidad que es muy compleja. Vamos a tratar desde la literatura de hablar como de las cosas más estándar que se puedan obtener pues de definiciones, clasificación, orientación topográfica y digamos determinación de los tipos de lesiones y posiblemente de las injurias más frecuentes con el objetivo de que ustedes tengan como un panorama digamos, general, más que todo al respecto de lo que es el trauma de tórax. Quizás abordarlo en una sola charla, el trauma de tórax, va a ser muy complejo y por eso vamos a saltar varios tópicos. Dentro de eso es el más importante, va a ser el trauma cardíaco, que lo vamos a dar como para una revisión posterior, porque es una entidad pues de altísima complejidad y que requiere como un escenario personalizado para poder, digamos, abordarla adecuadamente. Entonces vamos a tratar de hablar como de las cosas más claras. El objetivo, y a pesar de que la presentación no se ajusta completamente pues a este orden, es que vamos a tratar desde la anatomía los tópicos más importantes, como recordar puntos clave que son importantes para el diagnóstico, para el tratamiento. Vamos a clasificar las heridas del trauma, en el traumatismo de tórax, vamos a hablar un poco de la epidemiología, que es como el marco general para poder entender, digamos, las lesiones traumáticas. Vamos a hablar de cómo evaluamos clínicamente las injurias torácicas y finalmente cómo tomamos las decisiones. Entonces, pues ya para empezar, funciona más o menos de la siguiente manera. Cuando nosotros estamos pensando en trauma de tórax, necesariamente estamos pensando en la caja torácica. Hablando de la caja torácica como una estructura dinámica, que está compuesta principalmente por estructuras óseas y osteocartilaginosas, que fundamentalmente lo que hacen es articularse entre sí, buscando darle un movimiento en las diferentes fases del ciclo respiratorio a esa cavidad. Esa cavidad es dinámica, ¿cierto? Que va a tener diferentes presiones y volúmenes dependiendo del momento en el cual nos encontremos de la respiración, y como punto importante va a ser, digamos, una de las estructuras que nos va a permitir proteger gran parte de los órganos vitales, especialmente cuando hablamos de traumatismos. Esta generalmente está compuesta por huesos largos, ¿cierto? Y en su parte posterior por toda la columna, articulada en unas facetas, y esto digamos que es lo que nos permite dar cierta cantidad de movimiento. Cuando nosotros la vemos en una perspectiva lateral, entonces encontramos que además de ser una estructura dinámica, es una estructura de transición, en la cual pasan elementos que van de la cabeza hacia el abdomen, y en ella pues vamos a encontrar estructuras que, como les dije inicialmente, son vitales, y una relación muy estrecha entre los vasos, la masa cardíaca, el parénquima pulmonar, las estructuras óseas y la diferenciación entre tórax y abdomen, que sería pues el músculo diafragma. Cuando vemos, digamos, la configuración anatómica del tórax, necesariamente tenemos que pensar en las estructuras musculares, porque las estructuras musculares, más allá de brindarnos una estrategia de protección, lo que van a hacer es darle una continuidad, ¿cierto?, a todos los músculos que vienen desde las estructuras cervicales y algunos desde las estructuras abdominales. Estos tienen dos funciones principales. La primera es que van a estar articulados en segmentos principales o accesorios para la respiración, pero en segunda medida que están directamente relacionados con la posición erguida y la bipedestación, que es muy importante para nosotros. Muchos de ellos tienen unas continuaciones fasioponeuróticas con el abdomen y otras con el cuello, que es lo que, digamos, la conformación topográfica y anatómica al tórax. Bueno, cuando vamos a mirar, digamos, específicamente ya lo que tiene que ver con el espacio intercostal, cuando hablamos de la reja costal y hablamos de la pared torácica, es absolutamente necesario hacer una descripción del espacio intercostal, porque el espacio intercostal nos va a permitir no solo desde la perspectiva de las intervenciones hacer toracotomías, toracostomías, toracentesis, sino que adicionalmente nos va a ayudar a clasificar los tipos de lesiones en si son penetrantes o no son penetrantes. De esa manera, cuando nosotros hablamos de los espacios intercostales, encontramos es una relación entre una costilla y otra, y en la parte medial de las dos vamos a encontrar una serie de estructuras musculares que desde la parte más externa serían los músculos intercostales, ¿cierto?, que se dividen en tres: externo, interno e íntimo,
y posteriormente le daríamos ingreso ya formalmente a la cavidad torácica, que sería el sitio de división, la fascia endotorácica, y posteriormente encontramos dos estructuras, que es lo que nos configura una estructura virtual o una cavidad virtual, que es la cavidad pleural, que es la relación entre la pleura parietal y la pleura visceral, que cada una recubre diferentes estructuras, siendo la pleura parietal la que recubre la parte posterior de toda la pared torácica y la pleura visceral la que recubre el parénquima pulmonar y parte del mediastino. La relación entre esas dos es una relación que va a ir variando dependiendo del volumen que tiene el pulmón y las estructuras mediastinales. De esa manera, ella usualmente se encuentra ocupada por más o menos 50 a 100 cc de líquido que permiten el desplazamiento de las pleuras entre sí y que adicionalmente disminuye la posibilidad de adhesiones entre sí. Por último, digamos como punto importante es que cuando nosotros miramos la costilla, ella en su parte inferior tiene las estructuras neurovasculares intercostales, que digamos son importantísimo tenerlo en cuenta porque esto nos va a servir como punto de referencia para hacer las toracostomías y las toracotomías. Al mirar las estructuras anatómicas desde una perspectiva nuevamente topográfica, entonces al mirar todo el contexto del tórax, nosotros vemos que existe una relación entre lo que es la cavidad pleural y la cavidad mediastinal, ambas siendo cavidades virtuales. Entonces, cuando hablamos de mediastino, encontramos un mediastino superior que más está relacionado con la zona del opérculo torácico, que próximamente pues la vamos a definir, la zona del mediastino anterior, que no representa tanta importancia, pero dos zonas que sí son cardinales, que es la parte del mediastino medio y el mediastino posterior, donde nosotros encontramos la masa cardíaca, la emergencia de los grandes vasos, encontramos una estructura glandular principalmente en los niños, que sería el timo, y en la parte posterior, más cercano hacia la columna vertebral, encontramos en primera posición la tráquea, en la parte posterior el esófago. En las caras laterales de ese mediastino ya encontramos las cavidades pleurales que están ocupadas por el parénquima pulmonar, que es una estructura distensible y tiene unos componentes elásticos muy importantes, que es lo que nos va a permitir hacer el intercambio gaseoso. Entonces, esto es para decir lo siguiente. Cuando nosotros miramos la anatomía del tórax, fundamentalmente encontramos que cuando hay traumatismo torácico, ya sea de característica contusa o penetrante, nosotros podemos tener diferentes combinaciones de lesiones, tanto vasculares como de la masa cardíaca, respiratorias propiamente dichas con lesión del parénquima pulmonar o alteraciones de la vía principales o secundarias, y finalmente una estructura aerodigestiva, ¿cierto?, que estaría compuesta adicionalmente por el esófago. Entonces, cuando nosotros miramos el trauma de tórax, encontramos múltiples lesiones, ¿cierto?, que tienen diferentes componentes que van a estar en relación con la morbilidad que se desarrolla pues, durante el trauma de tórax. Entonces, ya saliendo un poco más a lo externo y hablando ya más específicamente sobre el trauma, entonces el tórax se divide en diferentes zonas. Esto es con el objetivo de determinar, dependiendo del sitio donde hay la lesión, ¿cierto?, cuál es el potencial órgano que se lesiona. Esto es especialmente válido para las lesiones penetrantes, porque cuando nosotros estamos hablando de trauma contuso, pues uno asume, ¿cierto?, que el trauma contuso generó una lesión de uno de los hemitórax o del contralateral o de ambos, pero uno no hace como la diferenciación. También es útil cuando hay trauma combinado, es decir, el paciente que tiene una lesión contusa y además una lesión penetrante para diferenciar, digamos, esas dos lesiones entre sí. Entonces, hablamos de 4 regiones. Vamos a empezar con la más importante, que sería la precordial. La zona precordial es una zona que fue descrita inicialmente por Murdoch y Saunders, eso más o menos en 1952. Lo que dijo Murdoch y Saunders fue que cuando uno evaluaba a los pacientes que tenían trauma penetrante en esta región, que está delimitada, bueno, esto se los comento a continuación, pero entonces que está delimitada por la línea clavicular media a ambos lados, por la escotadura external en la parte superior y por el apéndice cifoides en la parte inferior, existía un riesgo potencial, digamos, más alto de tener lesiones de la masa cardíaca o de la emergencia de los vasos. Eso para ese momento era cierto porque la gran mayoría de las lesiones que se presentaban eran con armas cortopunzantes. Y entonces, al tener lesiones con armas cortopunzantes, pues digamos que uno espera un comportamiento que sea menos errático. Pero ya veremos que esa definición ha cambiado un poco a lo largo de los años, sobre todo con las bases que nos ha dado el análisis de la medicina a nivel militar y cómo el comportamiento de los proyectiles de arma de fuego, digamos, tiene unas características diferentes al comportamiento de las armas cortopunzantes. Lateral a eso, es decir, lateral a la línea medioclavicular, todo lo que está por fuera de ella,
¿cierto? Encontraríamos las zonas torácicas puras, en donde fundamentalmente uno piensa que las lesiones están lejos de la masa cardíaca, entonces que van a lesionar principalmente el parénquima pulmonar y la cavidad pleural. En la parte superior estaría la zona supraclavicular a partir de la escotadura esternal, que esta tiene una mejor definición que la veremos a continuación, que es la zona del opérculo torácico, donde uno piensa principalmente en lesiones de los troncos supraórticos, es decir, subclavias, carótidas y tronco brachiocefálico, que van a ser lesiones de muy complejo manejo, sobre todo desde la perspectiva quirúrgica, y que implican un altísimo riesgo de mortalidad. En la parte inferior, tomando como borde superior el apéndice sifoides hasta el reborde costal, es decir, esto incluye el epigastrio. Si nosotros miráramos desde la perspectiva abdominal, estamos hablando de las lesiones tóraco-abdominales, lesiones que tienen una característica fundamental, y es que en general contactan la cavidad torácica con la cavidad abdominal y pueden generar lesiones de órganos sólidos o vísceras huecas, como veremos a continuación. Entonces, en relación a lo que les decía específicamente sobre la región precordial, la definición tradicional es la superior a la izquierda, es lo que dijo Murdoch, que posiblemente para ese momento, ¿cierto?, las lesiones por arma cortopunzante se presentaban con lesión de la masa cardíaca y la emergencia de los vasos más en esta zona. Pero han habido otros autores que han descrito otros tipos de análisis sobre las lesiones de la región precordial, tomando así nombres como de proximidad cardíaca, de la silueta cardíaca, yuxta cardíaca. Y digamos que solo vamos a hablar de esta última para no extendernos tanto, que es un concepto que salió en el 2017, que lo describió un autor sudafricano que se llama Nicole, y fundamentalmente lo que él dice es que cuando uno hace el análisis de las lesiones penetrantes por arma de fuego, el comportamiento puede ser tan errático que cualquier proyectil de arma de fuego podría migrar de uno de los hemitórax al contralateral, y a través de ese mecanismo, por el efecto cavitacional del proyectil de arma de fuego, dependiendo de la velocidad que tiene, podría ocasionar lesión o no en la masa cardíaca y en esos grandes vasos. Me explico. Él lo que dice es que posiblemente la descripción que hizo Murdoch, es decir, la conocida cardiac box o box of death, que sería la descripción de Murdoch al respecto de la región precordial, en este momento, cuando hablamos de proyectiles de alta velocidad o de proyectiles con alto efecto cavitacional, podría ser insuficiente para hablar de las lesiones a nivel precordial. Entonces, que cuando nosotros estamos pensando en trauma precordial por arma de fuego, lo más correcto sería tomar como límite a la derecha la línea axilar anterior, como límite a la izquierda y posterior la línea vertebral posterior, como límite superior el reborde superior de las clavículas, y como parte inferior el reborde costal. Es decir, es un área mucho más amplia para tener en cuenta cuando nosotros pensamos que el paciente que fue herido por bala pudiese tener una lesión cardíaca. Le hemos dado mucha representación pues a la lesión cardíaca porque esta es, digamos, la más importante cuando uno habla de mortalidad, y eso lo veremos pues en la epidemiología. Por último, existen otras dos zonas, la de arriba demarcada en rojo, que es muy parecida a la supraclavicular, pero que es mucho más correcta, es decir, la zona de los grandes vasos o opérculo torácico, que tiene como borde inferior el borde superior de la segunda costilla y como borde superior el cartílago cricoides. Esta zona se ha descrito en diferentes escuelas de trauma, digamos que la que más la utiliza es la Escuela de Trauma de la Universidad del Valle, porque en esta zona las heridas por arma cortopunzante y por arma de fuego tienen un altísimo riesgo de causar lesiones de los troncos supraórticos. Adicionalmente, esta zona del opérculo torácico tiene importancia porque muchas de las lesiones del componente aerodigestivo se presentan en esta zona. Y por último, tenemos la región transmediastinal, que básicamente hace referencia a todas las heridas que ingresan por un hemitórax y egresan por el contralateral, o cuando yo hago un análisis imagenológico, cualquiera que sea, radiografía, tomografía, ecografía, ¿cierto? Una zona que se denomina la zona de los grandes vasos o el opérculo torácico, que fundamentalmente lo que estábamos hablando era que hay gran riesgo de lesión de los troncos supraórticos y de lesión aerodigestiva. Cuando hablamos de la región transmediastinal, que era el comportamiento de una herida que ingresaba por uno de los hemitórax, egresaba por el otro, o el hallazgo imagenológico, ya fuera en radiografía, tomografía, ecografía, de un proyectil o algún objeto lesivo que hubiera ingresado por un hemitórax y se encontrara alojado en el otro. Esta es súper importante porque es la de mayor letalidad, como les decía, y es porque usualmente cuando hay lesiones transmediastinales lo que uno piensa es que hay lesión de los grandes vasos o de la masa cardíaca de una forma transflexial.
Entonces esto imprime un alto riesgo de choque hemorrágico y si nosotros pensamos ya en una parte más posterior del mediastino, entonces hablaríamos de lesiones aerodigestivas, usualmente de tercios medios del esófago o de lesiones carinales a nivel de la tráquea o de lesiones bronquiales principales que son de muy difícil manejo. Entonces, para poder darle como contexto al asunto, tenemos que clasificar el trauma de tórax. Digamos que la clasificación tradicional habla de 4 tipos: un tipo penetrante, uno contuso, otros tipos alternativos y un tipo combinado. Cuando hablamos del trauma penetrante, estamos hablando de lesiones por arma de fuego, lesiones por arma cortopunzante, empalamiento y otras como lesiones por punción. En estas penetrantes inclusive hay algunos autores que incluyen las lesiones iatrogénicas, ¿cierto? Eso vamos a discutir un poquito más adelante. Y cuando hablamos de las no penetrantes, principalmente son accidentes de tránsito, caídas, lesiones deportivas. Estas se pueden acompañar de otros tipos de lesiones que están en diferentes escenarios del trauma, como las quemaduras, la quemadura por inhalación de la vía aérea, la lesión por barotrauma asociada a la ventilación mecánica, y el combinado, que es el que mayor letalidad produce porque es la conjugación de todos, ¿cierto? Entonces ahí tenemos diferentes perspectivas de cómo se comporta ese paciente. Entonces, para poder definir cuándo un trauma de tórax se convierte en penetrante, y esto es muy importante que lo tengan en cuenta, nosotros vamos a quedarnos con esta primera definición. Ustedes en la literatura van a encontrar 2 grupos de definiciones. Los grupos de trauma, digamos, por lo menos colombianos, cuando hablamos específicamente del occidente colombiano, excluyendo Cali, hablamos principalmente de las lesiones penetrantes cuando esa herida comprometió la pleura parietal. Y se considera así porque esa es la que genera un fenómeno hemodinámico respiratorio que es importante para el paciente. No queriendo decir que las lesiones de pared torácica no sean importantes, sino que esa es la que más representación tiene en el trauma. Algunas otras escuelas, como la escuela de la Universidad del Valle, utilizan una definición adicional que es una solución de continuidad que compromete los músculos intercostales, el esternón o las costillas. Ellos lo utilizan así porque ellos hacen exploración quirúrgica de las heridas de tórax. Entonces, como primera mención importante, para la Escuela de Cirugía de la Universidad de Caldas, la exploración de las heridas del tórax es prohibitiva. Es decir, nosotros no exploramos las heridas quirúrgicas, las heridas traumáticas del tórax, porque el riesgo que imprime usted dejar inadvertida una lesión por considerarla no penetrante, o el riesgo de, con la exploración quirúrgica, causar un hemo o un neumotórax es bastante importante. Y posiblemente la valoración clínica junto con las imágenes diagnósticas sean más que suficientes para uno poder tomar una decisión, digamos, apropiada al respecto del paciente. Entonces, de esa manera, dejémoslo en el contexto de que nosotros consideramos la pleura parietal como el límite de la penetrancia y que las heridas traumáticas del tórax no se exploran. Ya habiendo dicho eso, entonces tenemos que hablar de los tipos de pacientes, y esto es lo que ustedes van a encontrar en urgencias. Quizás esta sea una de las diapositivas más importantes de la presentación, porque nosotros siempre que veamos un paciente traumatizado, independiente del área que nosotros estemos evaluando, abdomen, cuello, tórax, ¿sí?, necesitamos definir cuál es el estado hemodinámico del paciente. La definición del estado hemodinámico hace referencia a los signos macrohemodinámicos, es decir, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, el Glasgow, el llenado capilar, incluso algunos incluyen dentro de esa valoración la glucometría, y es que nosotros necesitamos definir en qué situación está ese paciente, porque de acuerdo a esa situación en la que él se presenta, pues nosotros vamos a tomar unas u otras conductas. En esa forma, entonces tenemos pacientes que están estables, es decir, que sus constantes vitales están normales, pero que tuvieron un traumatismo del tórax, sea contuso o penetrante, pero estos pacientes van a permitir una historia clínica completa, un examen físico completo, porque sus variables hemodinámicas nos están mostrando que independiente de la característica del traumatismo, pues este paciente está respondiendo adecuadamente, ¿cierto?, a esa injuria. Adicionalmente, uno podría inferir de forma inicial, ¿cierto?, que el paciente no cursa con una condición que amenaza la vida de forma inmediata, por lo tanto, nos da tiempo para poder, digamos, trabajar el paciente. Tenemos un segundo grupo que serían los pacientes inestables. Estos los vamos a definir como los pacientes que tienen alteración de cualquiera de los signos vitales.
frecuencia cardíaca respiratoria, presión arterial o Glasgow, ¿cierto? Y estos pacientes se van a poder definir en dos grupos adicionales, pacientes que son recuperables, es decir, que con las medidas de reanimación inicial que yo les ofrezco van a mejorar sus constantes vitales y se van a convertir en pacientes estables, y estos pacientes me van a permitir definir si necesitan más estudios u otras, digamos, herramientas diagnósticas antes de llevarlo a intervención. Y los pacientes no recuperables, es decir, que a pesar de las medidas que yo instauré de reanimación temprana, el paciente no mejoró las constantes vitales, no se estabilizó y requiere manejo quirúrgico urgente. Por último, tenemos el paciente que a mí más me interesa que todos conozcan, que es el paciente agónico. El paciente agónico en trauma es un capítulo del trauma y es porque los pacientes agónicos fundamentalmente son pacientes que están al borde de morir, pero que tienen un chance, ¿cierto?, de ser recuperados. Cuando nosotros hablamos de las lesiones traumáticas del tórax en cuanto a pacientes agónicos, ellos van a tener un 10% de sobrevida si nosotros instauramos las acciones tempranas para poder corregir ese estado agónico. Y usualmente esas medidas tempranas van a ser medidas quirúrgicas emergentes, ¿sí? Son pacientes que tienen lesiones traumáticas severas, que tienen riesgo de muerte en los próximos minutos, y para poder diferenciarlos, ¿cierto?, de los pacientes que se encuentran inestables, nosotros vamos a utilizar los signos de vida. Los signos de vida son el esfuerzo respiratorio, la actividad eléctrica sin pulso y la respuesta pupilar. Entonces, me voy a explicar un poco este concepto porque necesito que quede supremamente claro. Yo puedo tener en el trauma o en la bahía de trauma 3 escenarios. Un paciente que tuvo una caída de 3 metros de altura y llega con sus constantes vitales normales, ahí lo voy a clasificar como estable. Un paciente que se cae de los mismos 3 metros de altura y cuando llega a la bahía de trauma yo lo encuentro hipotenso y taquicárdico. Y ese paciente inicio las medidas de reanimación y me puede responder o no. Ese paciente se considera inestable. Pero el paciente que llega sin pulsos periféricos, que llega con respiración tipo gasping, que no puede comunicarse, que no puede movilizarse, las únicas 3 cosas que me pueden orientar hacia ese paciente es potencialmente recuperable son los signos de vida. Es decir, saber si el paciente tiene esfuerzo respiratorio, es decir, que la función central respiratoria está preservada, que tenga actividad eléctrica sin pulso, o sea, que ese miocardio todavía está trabajando independiente de que no sea capaz de ejercer su actividad de bomba, y la respuesta pupilar como reflejo de cómo se encuentra el estado neurológico. Estos pacientes necesitan intervención quirúrgica emergente, es decir, no dan tiempo, y son los pacientes que usualmente se llevan a toracotomía de resucitación o que se hacen toracotomías en el servicio de emergencias con el objetivo de restablecer las funciones vitales. Adicionalmente, ya habiendo visto pues las zonas que nosotros tenemos, encontramos heridas que pueden ser torácicas puras, ¿cierto? O sea, las partes laterales del tórax, más allá de la línea medioclavicular hacia lo lateral. Entonces encontramos lesiones principalmente de la pared torácica y compromiso del parénquima pulmonar. Uno podría pensar que las lesiones torácicas puras no son importantes, pero son muy importantes porque las lesiones de la pared torácica, cuando se lesionan vasos intercostales, van a ser una causa muy frecuente de la persistencia de los hemotórax y de la persistencia de la inestabilidad hemodinámica. Entonces siempre hay que tenerlo en cuenta. Las lesiones precordiales, que ya lo discutimos un poco, van a ser las que implican usualmente lesiones de la masa cardíaca o compromiso de la emergencia de los grandes vasos. Las lesiones del opérculo torácico, que habla de las lesiones de troncos supraórticos o aerodigestivas. Las lesiones tóraco-abdominales, que usualmente comprometen el diafragma, ¿cierto? Y que están relacionadas con compromiso de órganos sólidos, principalmente cuando hablamos del lado derecho, y de lesiones de vísceras huecas cuando hablamos del lado izquierdo, especialmente el marco cólico y ocasionalmente el estómago. Estas tienen una característica fundamental y es que usualmente comunican las dos cavidades, comunican la cavidad torácica con la abdominal. Por último, las transmediastinales, que son de curso indeterminado, ¿cierto? Uno no sabe qué tanto fue el grado de lesión, tienen alto riesgo de lesión vascular y aerodigestiva y tienen alto riesgo de lesiones de la masa cardíaca, por lo tanto imprimen un altísimo riesgo de letalidad. Epidemiológicamente, el trauma de tórax tiene un comportamiento, digamos, diferente al trauma de abdomen, y es que cuando nosotros vemos la perspectiva del trauma de tórax, hasta el 50% de los pacientes que tienen trauma podrían tener asociado un trauma de tórax, y lo van a tener asociado de 2 maneras. 25% de esos pacientes van a morirse a causa de un traumatismo torácico y el otro 25% van a morir de otra causa, pero van a tener asociado un trauma torácico.
Y esto implica que las lesiones torácicas son lesiones de alta morbilidad y mortalidad. Es por eso que cuando uno utiliza la escala abreviada de la injuria o AIS, ¿cierto? Nosotros encontramos que más o menos 2 de cada 10 pacientes tienen una AIS por encima de 3 cuando hablamos de trauma de tórax, es decir, estamos hablando de lesiones moderadas a severas. Adicionalmente, que podemos tener relación directa con la presencia de daño en la médula espinal, hasta el 1 a 3% de los pacientes, y que como ustedes ven, en la gran mayoría de todos los traumas encontramos que el espectro de presentación usualmente es en hombres jóvenes entre segunda y tercera década de la vida, y cuando hablamos de mortalidad, que puede ser hasta de un 8%, es decir, que se nos mueren alrededor de 1 de cada 10 pacientes. Epidemiológicamente vamos a mirar esta tabla, vamos a mirar solo la parte derecha en cuanto a incidentes y mortalidad. Estos son datos de Estados Unidos para poderlos comparar luego con datos colombianos. Y si ustedes miran, cuando vemos la tasa de mortalidad asociada al trauma, ¿cierto? Y las causas de trauma de tórax, entonces encontramos que en primera representación en el mundo, las caídas van a ser las más importantes, pero que estas no son las que imprimen mayor mortalidad, que posiblemente las que más mortalidad causan son las lesiones por arma de fuego, a pesar de que no son tan prevalentes en el mundo, ¿cierto? Adicionalmente, queda en segundo lugar los accidentes en vehículo automotor y que tienen una mortalidad muy parecida al de las caídas, pero entonces veremos que a lo largo de los años en Colombia han habido diferentes formas de interpretar estos datos y posiblemente en la actualidad esto ya no sea tan real para nosotros. La distribución de las lesiones en el tórax se va a dividir dependiendo del mecanismo. Entonces yo puedo tener mecanismos contusos o mecanismos penetrantes, en los cuales, si ustedes ven, en los mecanismos contusos, la lesión más frecuente es la de pared torácica, asimismo, como en el trauma penetrante, la lesión más frecuente es la de pared torácica, pero cuando hablamos de mortalidad o de letalidad, encontramos que las lesiones de grandes vasos en el trauma contuso son muy importantes. En cambio, las lesiones penetrantes van a ser principalmente las que causen mortalidad, las lesiones del corazón. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando yo estoy hablando de la diferenciación de los mecanismos del trauma, yo tengo que entender que las lesiones penetrantes fundamentalmente tienen que ver con el objeto que me está causando la penetrancia, ya sea una lesión por arma de fuego o una lesión por arma cortopunzante, y adicionalmente va a tener que ver con la energía que yo le imprimo a ese objeto. A diferencia del trauma no penetrante, que son los mecanismos de cizallamiento que van a depender de la energía cinética que le transmitió el objeto, ya sea fijo o móvil, ¿cierto?, al sujeto que fue, digamos, el tributario de la injuria. Por lo tanto, cuando nosotros estamos pensando en los mecanismos de lesión, ¿cierto?, no es igual atender un paciente con trauma penetrante precordial que se encuentra en choque, porque yo pensaría inicialmente que lo va a matar es una lesión de la masa cardíaca, a un paciente que tiene un trauma contuso y se encuentra en choque, porque posiblemente en ese paciente los grandes vasos sean los que más mortalidad presentan. Entonces, tienen que ahí existen diferencias que son muy marcadas. Cuando hablamos del trauma de tórax en Colombia, estos datos son un poco más viejos, son de 1990, son unos datos extraídos del Hospital San Juan de Dios, posiblemente una de las bases de datos de trauma más importantes del país, excluyendo pues al Hospital Universitario del Valle, que es uno de los que más publica en el mundo. Entonces lo que estamos hablando es que para 1990 en el Hospital San Juan de Dios, que es una de las bases de datos de trauma más importantes que tenemos, nosotros encontrábamos que las lesiones de tórax generalmente eran únicas en un 73% de los casos, que la gran mayoría de pacientes eran hombres y que usualmente la etiología del trauma era de orden penetrante, especialmente por armas cortopunzantes. Si nosotros revisamos las referencias de trauma del Hospital Universitario del Valle, en la última norma pues, de trauma que ellos actualizaron para traumatismo de tórax penetrante y contuso, nosotros encontramos que esta distribución ya no es tan así, ¿cierto? Nosotros tenemos casi un equilibrio entre la presentación de trauma penetrante y contuso, siendo predominantemente las lesiones en pacientes masculinos, y usualmente esta caracterización de tórax único ya no es tan frecuente, sino que la relación va más o menos 60-40 con tórax único versus tórax asociado a otra lesión. Las lesiones por trauma iatrogénico han ganado mucha representación en los últimos años, especialmente en países en países desarrollados, porque
tenemos una gran representación en el mundo de tratamientos endovasculares y de tratamientos radiológicos intervencionistas que han aumentado la proporción de lesiones iatrogénicas. Entonces nosotros podemos dividir el trauma torácico en 5 grupos de lesiones: las lesiones de pared torácica, pleuro y pulmón, las lesiones del árbol traqueobronquial y esófago, las lesiones de corazón y grandes vasos, las lesiones diafragmáticas y otro tipo de lesiones como las quemaduras, otras lesiones como la inhalación, otras como el barotrauma. Vamos a empezar a hablar un poco pues de las más importantes, ya como para entrar en materia al respecto. La primera que vamos a hablar es una que no se trata tanto, porque usualmente la gente piensa que corresponde al traumatismo cervical, y realmente cuando hablamos de obstrucción de la vía aérea superior, estamos hablando de lesiones principalmente torácicas. Va a ser una lesión que no se presenta tan frecuentemente, solo en el 0.1% de las lesiones traumáticas. Eso nos da más o menos 8 casos por cada 100.000 habitantes, y usualmente el mecanismo de trauma mayormente implicado va a ser penetrante más que contuso y ocasionalmente combinado. Esta, al ser una lesión que compromete el paso libre de aire desde la atmósfera a los alvéolos, generalmente lo que causa es una alteración en la ventilación-perfusión y finalmente una alteración en el intercambio alvéolo-capilar, y digamos que esto es lo que desencadena la injuria final que causa la muerte celular, como lo veremos a continuación. Entonces yo puedo tener obstrucción de la vía aérea superior por 5 mecanismos. Uno de los mecanismos más frecuentes va a ser la pérdida anatómica de la vía aérea, es decir, ese es el paciente que tiene una lesión de tráquea penetrante o una lesión contusa de tráquea con ruptura de la misma, una obstrucción intrínseca de la luz, sea por edema, hematomas o cuerpos extraños, compresión de la vía aérea, que va a ser el ejemplo claro del neumotórax a tensión, déficit neurológico cuando hablamos de pacientes que tienen alteraciones severas del Glasgow y cuando el centro regulador respiratorio deja de funcionar, y por último el síndrome de Mendelssohn, que es muy frecuente pero casi no se describe, que sería la aspiración de contenido gástrico con pHs inferiores a 7 que causa una neumonitis química y quemaduras en la vía aérea y desencadena posteriormente una injuria pulmonar aguda o un síndrome de dificultad respiratoria aguda del adulto, que van a desencadenar la necesidad de ventilación mecánica y cuidados prolongados pues, respiratorios. Fisiopatológicamente es un proceso largo. Nosotros tenemos un fenómeno obstructivo que va a causar hipoxia con posterior desaturación. Esto va a llevar a que el organismo responda con vasoconstricción pulmonar y aumento de la resistencia vascular pulmonar. Esto desencadena desde una perspectiva más central neurológica un incremento del trabajo ventilatorio. Esto conlleva a que nosotros tengamos alteraciones del estado ácido-base, un mayor consumo energético que causa alteraciones metabólicas, se compromete finalmente la ventilación efectiva, se producen manifestaciones cardiovasculares como alteraciones de la fracción de eyección y trastornos arrítmicos en el corazón. Esto, digamos, desencadena las respuestas iniciales del choque, que va a ser la vasoconstricción periférica. Tenemos la instauración del choque, que va a ser un choque mixto, ¿cierto?, respiratorio y cardiogénico, y falla respiratoria asociada con posterior muerte celular y muerte pues, del individuo que está cruzando con esto. Esta es súper importante tenerla en cuenta en razón a que cuando nosotros miramos el ABCDE del trauma, encontramos que la vía aérea siempre está primero. Y es porque desde hace muchos años se considera que la vía aérea es digamos, uno de los puntos que causa mayor mortalidad, en cuenta ese algoritmo, ahorita lo vamos a desglosar, es la obstrucción de la vía aérea y vamos a hablarlo. Entonces cuando estamos viendo a un paciente que tiene manifestaciones clínicas de obstrucción de la vía aérea, entonces yo estoy hablando de un paciente que tiene un signo semiológico que yo espero que a ninguno se le olvide, y es la sed de aire. La sed de aire representa todo el espectro semiológico de lo que significa una obstrucción de la vía aérea superior, y es que el paciente que normalmente, ¿cierto?, es capaz de manejar su respiración de forma inconsciente, la vuelve consciente. Es el paciente que no es capaz de comunicarse, es decir, no es capaz de emitir voz. Paciente que uno lo ve con taquipnea marcada, y es el paciente que posterior al proceso inicial de tener de aire, cuando se produce un fenómeno de hipercapnia, es decir, una retención importante de CO2, va a presentar la razón por la cual el paciente tiene obstrucción de la vía aérea. Es decir, si yo tengo una ruptura traumática de la tráquea, de enfisema y hemoptisis, si tengo una obstrucción por un cuerpo extraño a nivel laringio, de estridor y disfonía, y los trastornos del ritmo cardíaco que van a ser la consecuencia de la hipoxia derivada de la obstrucción. Es por eso que cuando nosotros hablamos del trauma, el control de la vía aérea, y aquí vamos a hablar del paso inicial del control de la vía aérea, va a ser tan importante.
Y es que lo que nosotros vemos es que existen algunas estrategias para poder tratar de controlar la vía aérea sin intervenirla todavía. De esa manera, yo la primera acción que debo tomar es la hiperextensión cervical, haciendo, digamos, la aclaración de que los pacientes que son susceptibles de hiperextensión cervical van a ser los que no tienen riesgo o no tienen confirmada una lesión pues de la columna cervical, por obvias razones. La succión de secreciones, que no se nos puede olvidar, porque usualmente estos pacientes acompañan de trauma maxilofacial, el retiro de los cuerpos extraños, tratando de evitar que no ingresen a la vía aérea principal, la tracción de la lengua con permeabilización de esta parte de la vía respiratoria que se hace con una cánula orofaringea o de Guedel, el evitar la broncoaspiración con una posición de Fowler y la oxigenación y monitorización de constantes vitales. Posiblemente la gran mayoría de los pacientes van a, digamos, a mejorar y se van a sostener en el tiempo cuando uno brinda una adecuada oxigenación y una adecuada monitorización de constantes vitales, que es la que nos va a permitir tomar la decisión de cuál tipo de vía respiratoria necesita ese paciente, cuál es la estrategia que yo voy a implementar para intervenir la vía aérea. De acuerdo a eso, entonces yo tengo diferentes técnicas para manejar la vía aérea. Ya habíamos hablado de la cánula orofaringea de Guedel, que su alternativa sería la cánula nasotraqueal, las máscaras faciales con reservorio, que son la medida, digamos, de uso más frecuente en el trauma, porque nos permite administrar FiO2 por encima del 80%, y esto aumenta la tasa de oxigenación tisular, entonces disminuye el riesgo de choque por hipoxia. Adicionalmente ha mostrado muchos estudios que la administración de oxígeno en los pacientes traumatizados finalmente ayuda a mejorar los desenlaces. Ya cuando hablamos de vías aéreas definitivas, entonces hablamos de intubación orotraqueal o nasotraqueal, intubación guiada por fibrobroncoscopia, especialmente en los pacientes que tienen riesgo de vía aérea difícil, y siempre una de las alternativas que nunca podemos olvidar, que es de fácil uso, que es la máscara laringea, que a pesar de no permeabilizar la vía aérea por completo, sí nos ofrece muy buena oxigenación y nos puede dar tiempo mientras logramos ofrecerle una vía aérea definitiva al paciente. Quedan como últimas dos procedimientos que son quirúrgicos de urgencia. La cricotiroidotomía, digamos que tienen más experiencia los emergenciólogos y que se puede hacer por 3 métodos, con aguja, percutánea o abierta, que van a ser métodos de como de salvamento de la vía aérea, y la traqueostomía de urgencia, que va a ser más de los cirujanos, que se puede hacer por vía percutánea o por vía abierta. Entonces, hablemos de 2 escenarios concretos al respecto de lo que tenemos que hacer. Cuando hablamos de las técnicas de manejo definitivo en la vía aérea, entonces vamos a hablar primero del trauma maxilofacial y laringotraqueal cervical. Como les dije, uno cuando habla de obstrucción de la vía aérea, casi todo el mundo piensa que las lesiones son cervicales y posiblemente, digamos, no está en contexto de que el trauma torácico también puede tener lesiones de la vía aérea, y entonces vamos a ver cómo se diferencian estas dos. Cuando hablamos del trauma maxilofacial y laringotraqueal cervical, yo tengo que buscar una vía aérea definitiva, que usualmente es la intubación orotraqueal o nasotraqueal. Si no es posible, yo tengo que instaurar una vía aérea quirúrgica, que va a ser la cricotiroidotomía o la traqueostomía, dependiendo de la que más experiencia se tenga, y siempre teniendo como alternativas a la intubación oro o nasotraqueal la máscara laringea u otros dispositivos avanzados de la vía aérea, de los cuales el más descrito para estos casos específicamente es el combitubo. Y finalmente yo ya busco la reparación. Cuando hablo de trauma de la tráquea intratorácica o de bronquiofuente, yo tengo que buscar una vía aérea definitiva, pero esta, como ustedes entenderán, la vía aérea, al ser digamos, un tubo, ¿cierto?, que se conecta con los pulmones, cuando yo tengo una disrupción de la tráquea intratorácica o tengo una disrupción de un bronquiofuente, yo tengo que hacer la intubación orotraqueal o nasotraqueal, la que usted quiera, pero tiene que ser guiada con fibrobroncoscopia, porque yo necesito avanzar más allá del defecto traumático para poder garantizar la oxigenación en el segmento distal, que es donde se perdió, digamos, la continuidad de la tráquea o del bronquio. Debo buscar la reparación definitiva. La reparación definitiva va a depender de qué tan grande es el defecto. Usualmente los pacientes que tienen defectos menores de 2 centímetros pueden ser manejados de forma médica, porque el sostén cartilaginoso de la tráquea le permite, ¿cierto?, a esa estructura digamos, dar continuidad al paso de aire con una fuga aérea, ¿cierto?, que se puede manejar con toracostomías, con manejo del enfisema, etcétera. Pero entonces digamos que esto es una decisión mucho más compleja, o contrario a eso, el reparo primario. Lo que quiero decir al respecto específicamente de esto es que cuando nosotros estamos buscando vías aéreas definitivas en pacientes que tienen obstrucción de la vía aérea,
tiene que ser en pacientes, digamos, seleccionados y por personal muy entrenado. Cuando yo voy a intervenir un trauma maxilofacial o voy a intervenir una tráquea intratorácica rota, yo tengo que pensar siempre en el plan A, B, C, ¿sí? Porque al yo no estar seguro de la intervención que estoy haciendo, posiblemente desencadeno más daño que beneficio al paciente. Entonces, siempre debe ser el personal más experto posible. Si está el anestesiólogo, si está el emergenciólogo, si estamos en el pueblo, el médico que más experiencia tenga intubando pacientes, ¿sí? O sea, vamos a tratar como de trabajar en grupo. El pronóstico de los pacientes que tienen obstrucción de la vía aérea es que más o menos 30-80% van a fallecer en la escena del trauma y muchos de ellos, casi el 100%, pueden tener lesiones traumáticas que aumentan la mortalidad. Finalmente, cuando nosotros logramos intervenirla adecuadamente, hasta un 10% de los pacientes se pueden morir a causa de la obstrucción de la vía aérea. Es por eso que toma tanta representación, independiente de que sea una incidencia tan baja de presentación. Los puntos claves es que yo siempre que tengo trauma de tórax debo pensar en la vía aérea, siempre debo considerar el riesgo de mortalidad que me representa esa vía aérea alterada, siempre pensar en la posibilidad de manejo de la vía aérea y establecer el riesgo de vía aérea difícil para definir cuál es el mejor escenario para intervenir. Ya vamos a pasar como a las de cavidad pleural. Esta, la más importante, va a ser el neumotórax a tensión. El neumotórax a tensión es una acumulación progresiva de aire en el espacio pleural, que como les dije inicialmente es un espacio virtual en el cual se manejan una serie de presiones, las cuales están en relación con la atmósfera y con el pulmón. El cambio de esas presiones, es decir, el aumento de la presión intrapleural, va a causar inicialmente un colapso pulmonar, pero adicionalmente, al ser esa una cavidad virtual que es potencialmente distensible, la acumulación progresiva de aire va a causar finalmente desviación del mediastino y colapso cardiovascular. Cuando yo hablo de trauma de tórax y neumotórax, atención, digo que hasta 5 de 10 pacientes pudieran tener un neumotórax a tensión, que la prevalencia es de un 20% y que muchos de ellos se pueden manifestar como neumotórax ocultos. Eso quiere decir lo siguiente: un neumotórax oculto hace referencia al paciente que yo le hice una valoración clínica e imagenológica, sea por ultrasonido, radiografía o tomografía, y presentan un neumotórax que yo no pude diagnosticar y que finalmente en el curso de evolución del paciente genera un problema. Más o menos, entonces vemos ahí que casi uno de cada 10 pacientes pudiera tener un neumotórax oculto y que puede llegar a ser importante para la morbilidad final. Cuando hablo de neumotórax traumático, entonces miren esta relación tan interesante. El 17% de los pacientes que tienen neumotórax traumático, su mecanismo fue contuso, pero la mortalidad de esos fue del 25%. En cambio, los pacientes que tuvieron un mecanismo penetrante se presentó más, es decir, el 38% tenía un neumotórax, pero mire que la mortalidad es inferior. Esto quiere decir que los neumotórax traumáticos de origen contuso posiblemente se asocian a más lesiones de otros órganos y esto incrementa la mortalidad. La otra razón por la cual se incrementa la mortalidad en este escenario es porque muchos de ellos pasan desapercibidos por el personal médico y se manifiestan de forma tardía cuando el paciente ya ha entrado en una falla ventilatoria. Entonces, ya sabemos que los pacientes que tienen heridas penetrantes del tórax, pues obviamente tienen riesgo de tener un neumotórax, ¿cierto? Pero entonces, ¿en qué pacientes debemos sospechar neumotórax a tensión sin que el mecanismo sea necesariamente penetrante? Los pacientes que tienen fracturas costales múltiples, pacientes que tienen lesiones por aplastamiento, pacientes con caídas de altura por encima de 3 metros, pacientes con lesiones por ondas expansivas de explosivos, pacientes que han requerido ventilación mecánica con presiones y volúmenes altos y pacientes que han sido sometidos a procedimientos médico-quirúrgicos como complicación. Eso quiere decir toracentesis guiadas por ecografía, biopsias pulmonares guiadas por ecografía, inserción de catéteres venosos centrales y demás. Cuando hablamos de las manifestaciones clínicas, entonces estas van a depender de la gravedad del insulto a nivel del tórax. Esto quiere decir que dependiendo de qué tan grave es esa herida y de qué tan grande es el neumotórax, yo voy a tener las manifestaciones clínicas. De esa manera, yo voy a tener pacientes que tienen dificultad respiratoria progresiva, que yo encuentro desviación traqueal contralateral, que adicionalmente se encuentra abombamiento del hemitórax comprometido,
hay hiperresonancia de la percusión y ausencia del murmullo vesicular del lado afectado, hay colapso cardiovascular y falla respiratoria, y usualmente hay paro cardíaco como estadio final, generalmente en asistolia. Se presenta la asistolia por ausencia de gasto cardíaco dependiente del colapso de esas cavidades pues, ventriculares y auriculares del corazón. Entonces este sería el mecanismo fisiopatológico. Yo tengo una herida que hace que la cavidad pleural, que es una cavidad sellada, se comunique con la presión que se encuentra en la atmósfera. Esto permite el ingreso de aire, colapsa el pulmón, desvía la vía aérea principal, desvía el mediastino, colapsa el corazón y los grandes vasos y finalmente el paciente fallece por esa causa. Cuando hablamos de hallazgos imagenológicos, digamos que vamos a hablar solo de dos en particular. Vamos a hablar de la radiografía de tórax, que es la que más frecuentemente se utiliza en el mundo a lo largo de la historia, la ultrasonografía del tórax, que ha tomado mucha fuerza en los últimos años en relación al point of care o cuidado al lado del paciente. Cuando hablamos de radiografía de tórax, entonces nosotros encontramos un aumento del volumen del hemitórax lesionado, un colapso pulmonar total, la desviación del mediastino de forma contralateral y una desviación traqueal contralateral. Cuando hablamos de la ultrasonografía de tórax, entonces hablamos de ausencia del deslizamiento pulmonar o pleural, ambas están descritas, ausencia de la cola de cometa, que es un signo que se ve ecográficamente, y la presencia del punto pulmonar como un punto de fijación de la pleura, en el cual hay ausencia de movimiento, digamos que eso diagnostica el neumotórax. Entonces vemos aquí en esta imagen, ¿cierto? La línea amarilla, que si ustedes la ven acá, la estoy representando con este marcadorcito rojo, lo que hace es mostrar el borde en el cual se acaba el parénquima. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no es tan fácil en radiografía de tórax uno encontrar o distinguir cuál es el paciente que verdaderamente tiene un neumotórax, porque como la radiografía de tórax no tiene una definición tan específica como la tomografía, digamos que uno se tiene que valer de diferentes hallazgos radiológicos que le permitan hacer una correlación adecuada con la clínica. Posiblemente la mejor manera de identificar un neumotórax que se está presentando en el paciente es buscar la trama vascular del pulmón. Miren que todas estas líneas que son, digamos, que no tienen una forma, que son aleatorias, van a finalizar en el punto donde se presenta digamos, el cese del parénquima pulmonar. Me hago entender, estas líneas van a ir hasta el punto donde está el parénquima pulmonar. Más allá de eso, es decir, en esta zona lateral, nosotros ya no encontramos las líneas de la trama vascular y muy posiblemente esta es la línea del neumotórax. Asimismo, nosotros vamos a ver otros tipos de lesiones, ¿cierto? En las cuales vamos a encontrar fracturas costales asociadas. Y si vemos esta última imagen, que es mucho más clara, aquí podemos ver cómo el reborde del pulmón colapsado, que tiende a conformarse como si fuera un círculo, ¿cierto? Se puede apreciar toda esta zona llena de aire sin trama vascular, que sería esta, y así pues confirmamos el neumotórax. Aquí otra imagen que es muchísimo más clara, ya como para dejar, digamos, el tema resuelto, es que si nosotros miramos este pulmón, el pulmón que técnicamente se considera sano, todo ese hemitórax está lleno de trama vascular. Del lado contralateral vemos un pulmón colapsado con abundante aire en esta zona. Inclusive aquí vemos el ángulo costofrénico del lado izquierdo borrado, es decir que esta proporción es líquido adicionalmente. Y vemos cómo la tráquea, que debería estar centrada, está desviada hacia el lado contralateral del neumotórax y asimismo el mediastino. O sea, se encuentran casi todos los sitios. Esto solo como para mencionarlo, y es que tradicionalmente muchos autores han utilizado diferentes métodos para poder medir cuál es la proporción en porcentaje o en centímetros del neumotórax para con esto decidir si ese paciente por criterio anatómico o no necesita una intervención del neumotórax. La verdad es que más allá de conocer el volumen, conocer cuál es el porcentaje de colapso del pulmón de acuerdo al neumotórax, la decisión de hacer una toracostomía o no es una decisión eminentemente clínica. Yo puedo tener pacientes que tienen neumotórax menores al 30%, que son muy sintomáticos y que requieran alguna intervención para el neumotórax, ya sea un drenaje del neumotórax, una implantación de una válvula de Heimlich, una implantación de una toracostomía,
o puedo tener pacientes con 50% de colapso pulmonar o 50% de neumotórax que están completamente asintomáticos. Entonces, finalmente, lo que decide si el paciente necesita una intervención de ese neumotórax o no es la clínica. Pero para poder ejemplificarlo, vamos a utilizar el método más común, ¿cierto? El método más común es el método de Light, que es una sumatoria, ¿cierto? De este que sería el estándar A versus el estándar B, con el objetivo de definir una distancia interpleural y con eso establecer cuál es el porcentaje del neumotórax y caracterizaríamos los pacientes que tienen un neumotórax por encima del 30% que son susceptibles de llevarlos a una intervención para drenar ese neumotórax, es decir, para drenar el aire. Siempre que nosotros tenemos un neumotórax a tensión, siempre, ¿sí? La primera intervención que yo voy a tomar es la descompresión con aguja. ¿Por qué el ATLS ha decidido que sea la descompresión con aguja? Primero, porque es un procedimiento muy sencillo de realizar. Segundo, porque tiene muy bajo riesgo y lo puede realizar cualquier personal médico entrenado. Y adicionalmente, porque ese es el manejo inicial para evitar el colapso cardiovascular, es decir, se demora menos tiempo que poner una toracostomía. Realmente yo podría utilizar cualquiera de las dos. Yo podría hacer un drenaje, una descompresión con aguja inicialmente y luego toracostomía o hacer la toracostomía de inmediato. Eso va a depender de la experticia que tenga, digamos, la persona que está atendiendo el paciente. Cuando hablamos del manejo definitivo, estamos hablando de toracostomías con drenaje cerrado para más del 80% de los pacientes con neumotórax a tensión. Y de acuerdo al comportamiento evolutivo clínico de ese paciente en la internación, vamos a definir si necesita intervenciones quirúrgicas como reparación de lesiones de árbol traqueobronquial. El siguiente en curso sería el neumotórax abierto, que es un proceso patológico en el cual hay una comunicación libre entre la cavidad pleural y el medio ambiente por una herida traumática. La diferencia con el neumotórax a tensión es que el neumotórax abierto es una herida soplante, ¿cierto? Que usualmente es más grande que 2/3 del diámetro de la tráquea. En esa forma, todas las lesiones que sean por encima de 1.5 centímetros en la pared torácica y que sean penetrantes tienen riesgo de hacer neumotórax abierto. Este se ha descrito con una incidencia baja del 1% y es que ese defecto de la pared del tórax va a ser un equilibrio de presiones a nivel intrapleural y con eso va a causar un colapso pulmonar que se va a comportar finalmente como un neumotórax a tensión. El tratamiento inicial del neumotórax abierto va a ser un cierre del defecto, es decir, generar un efecto de válvula en el cual yo pongo una estructura que usualmente es un plástico, de papel aluminio, lo fijo en 3 puntos con el objetivo de que haga un mecanismo de válvula y selle el defecto mientras el paciente se encuentra haciendo los mecanismos de inspiración y expiración. Finalmente, todos estos pacientes, ¿cierto?, necesitan una toracostomía y un reparo de la herida traumática. Los hemotórax masivo y simple serían el punto a seguir. Van a ser procesos patológicos donde hay acumulación de sangre en el espacio pleural. Se van a definir como masivos o no masivos o masivo y simple. Es la causa más común de choque hipovolémico en el trauma de tórax y se presenta con una incidencia de alrededor del 25% de los pacientes que tienen lesiones traumáticas del tórax. Condiciona una mortalidad del 44 y 26% dependiendo del mecanismo. Entonces ahí vuelvo a recordarles la tabla epidemiológica en la cual las lesiones contusas tienen una mayor mortalidad por lesiones de grandes vasos. Es por eso que cuando hablamos de hemotórax masivo específicamente, debido a un mecanismo contuso, uno siempre piensa en ruptura de aorta o de la cava. Entonces los pacientes se mueren más. ¿Cuáles van a ser las fuentes de sangrado en el tórax? Entonces, lesión de los vasos de la pared torácica, como la mamaria interna o las intercostales, lesiones cardíacas con drenaje de cavidad pleural, es decir, cuando se rompe el pericardio hacia la pleura, los desgarros del parénquima pulmonar, que usualmente son autolimitados porque son sangrados venosos, las lesiones del hilo pulmonar, que son de altísima gravedad, las lesiones de grandes vasos con alta letalidad, las lesiones transdiafragmáticas que van a contactar, digamos, la cavidad torácica con la abdominal y que usualmente el sangrado puede provenir también de órganos sólidos intraabdominales como el hígado y el vaso, las fracturas vertebrales que son causa de choque hipovolémico persistente y las lesiones iatrogénicas que ya habíamos hablado un poco sobre ellas. Esto es para decir, esto recordando
la presentación del doctor Erney, es que uno siempre que habla de choque hemorrágico tiene que hacer una clasificación, la va a clasificar en 4 grados dependiendo del porcentaje de pérdida de sangre, eso en relación a las variables hemodinámicas del paciente, es decir, pacientes que se encuentran con taquicardia, con hipotensión, con alteración de la frecuencia del pulso, con alteración de la frecuencia respiratoria o del gasto urinario, van a ser pacientes que tienen mayores grados de lesión y mayores grados de pérdida sanguínea y por tanto requieren reanimación digamos, de una forma diferente. El tratamiento siempre en el hemotórax masivo y no masivo va a ser la reanimación inicial y el definir si el paciente necesita un protocolo de transfusión masiva, la toracostomía cerrada para poder cuantificar y además drenar la cavidad torácica y digamos que este es el punto más importante de esta diapositiva, que tiene que ver con definir si ese paciente tiene un hemotórax masivo o no. Cuando yo hablo de hemotórax masivo, hablo de la necesidad de cirugía urgente. En esa forma, yo puedo tener lo siguiente. Un paciente que tiene un drenaje mayor a 1200 cc al paso del tubo. Es decir, yo le puse la toracostomía y el paciente drenó 1200 cc de sangre, ese paciente va para el quirófano. Paciente que yo le puse el tubo y no ha drenado tanto, pero sigue persistentemente inestable y uno tiene la sospecha que tiene otra lesión asociada, por ejemplo una lesión de la vena ácigos, una lesión de un intercostal posterior o algo que está causando que el paciente tenga persistencia en la inestabilidad hemodinámica. Ese paciente necesitaría cirugía. Paciente que tenga sangrado superior a 200 cc hora por 3 horas. Y entonces aquí les recuerdo que el manejo del trauma es un seguimiento, es un continuo. Yo siempre tengo que estar revalorando al paciente. Paciente con sangrado superior a 100 cc hora durante 6 horas o que me drene más de 1200 cc en 24 horas. Esta última es una indicación alternativa. Porque ahorita existen muchísimas medidas de manejo no operatorio. Entonces yo podría considerar hacer una angiotomografía del paciente, definir el sitio de sangrado y con eso definir si el paciente puede requerir una embolización, una arteriografía para, digamos, diagnóstico y tratamiento. ¿Cuáles son las complicaciones de este evento del hemotórax? Que se coagule. El hemotórax coagulado es muy frecuente, hay series que reportan hasta el 40% de los pacientes con toracostomía cerrada, la presencia de empiemas, la presencia de paquipleuritis, que hace referencia a la formación de adherencias pleurales y una restricción a la distensibilidad del pulmón, y el fibrotórax, que es la fibrosis completa, pues como de la cavidad que se comprometió en el trauma. El tórax inestable, siendo una alteración severa del ciclo ventilatorio, en la cual el mecanismo desencadenante es la fractura de 3 o más arcos costales contiguos en 2 o más segmentos del arco costal, pero no solo eso, sino pacientes que tengan adicionalmente desprendimiento condrocostal o condroesternal que estén asociados o no a fracturas externales. Esto es muy importante. Digamos que cuando yo estoy viendo un paciente que tiene múltiples fracturas costales, a mí me interesa definir si ese paciente se está comportando como un tórax inestable o no. Yo lo puedo definir como clásicamente se ha hablado, y es que tenga 3 arcos costales más fracturados en 2 pedazos, ¿cierto? Que sean del mismo arco costal. Esa es la clasificación más frecuente, pero yo también podría tener un tórax inestable si tengo un desprendimiento condrocostal, es decir, si las costillas se separaron entre sí, o si esas costillas se separaron del esternón, o si el esternón está inestable y además tengo fracturas costales asociadas. Entonces siempre hay que pensar más en cómo se está comportando la mecánica ventilatoria del paciente y si eso finalmente me está desencadenando que el paciente tenga alteraciones del ciclo respiratorio para poder considerarlo o no si tiene un tórax inestable. Siempre el tórax inestable tiene una característica y es el movimiento paradójico, es decir, que el paciente, en vez de expandir el tórax en la inspiración, en el segmento que está afectado, él antes de salir va para adentro, o sea, antes de exteriorizarse se interioriza, y al contrario, pues en la fase de expiración. Generalmente la frecuencia es muy variable, entre 3 a 20% de los pacientes, con una incidencia aproximada del 5%, y tiene una característica muy importante que también la vamos a hablar, y es que el 74% de los pacientes que tienen tórax inestable tienen contusión pulmonar. Entonces eso es muy importante. La contusión pulmonar, siempre todos los médicos, y eso también me ha pasado a mí, uno piensa que eso simplemente es de manejo con terapia respiratoria y que a los pacientes no les pasa nada, pero la verdad es que aumenta muchísimo la morbilidad y la mortalidad del paciente y se asocia directamente a los días de ventilación mecánica. Entonces, más allá de definir si el paciente tiene un tórax inestable o no, yo también tengo que definir si el paciente tiene una contusión pulmonar asociada.
Este se presenta más o menos en 45 a 59% de los pacientes, dependiendo del mecanismo, con una mortalidad de hasta el 35%, que es muy alta. Fisiopatológicamente, ese segmento que se vuelve inestable en el tórax se va a movilizar de acuerdo a las presiones que se manejan en relación a lo que está por dentro de la pleura y la atmósfera. La zona fractura siempre se desplaza a la cavidad interna en la inspiración y hacia la parte externa en la expiración. Y esto va a causar una hipoventilación alveolar que va a alterar las presiones intratorácicas, que disminuye los volúmenes pulmonares y aumenta la resistencia al trabajo respiratorio y por ende condiciona un aumento del trabajo respiratorio y falla respiratoria. Yo tengo 3 patrones topográficos. Esto es una cosa bastante compleja, pero solo para decir lo siguiente. Lo más frecuente cuando nosotros tenemos tórax inestable es que yo tenga fracturas unilaterales múltiples con o sin separación, condrocostal o condrosternal. Esto es lo más frecuente, el 70% de los casos. Pero también podría tener fracturas bilaterales con separación condrocostal o condrosternal en un 15% de los casos. El otro 15% va a estar entre fracturas externales con separación condrocostal o condrosternal, 2 o más fracturas en diferentes segmentos de los arcos costales, 5%, y fracturas costales múltiples sin inestabilidad del tórax, pero que se comportan como un tórax inestable en el 0.3% de los pacientes. El tratamiento inicial va a ser el manejo del dolor, la terapia respiratoria, la restricción hídrica, es decir, la reanimación guiada por metas, la ventilación mecánica invasiva en los pacientes que cumplen criterios de Horst, siempre pensar en cuándo es el momento adecuado para la estabilización del tórax. Digamos que cuando hablamos de cirugía de control de daños en tórax, posiblemente la estabilización de ese segmento inestable, a menos de que le cause un compromiso hemodinámico severo al paciente, no va a ser una prioridad. Y el uso de antibióticos parenterales, que ha sido muy discutido, pero que muchos autores los utilizan para prevenir la formación tanto de procesos neumónicos como de empiema. Los criterios de Horst, eso no es tan importante pues para los estudiantes ni los médicos, básicamente es cómo definir cuál es el paciente que está presentando alteraciones respiratorias y ventilatorias severas que requieren ventilación mecánica. Y todos estos pacientes, digamos que se van a someter a protocolos de protección pulmonar con el objetivo de disminuir el tiempo de estancia hospitalaria asociada a la ventilación mecánica. Otros criterios adicionales van a ser pacientes que tienen choque refractario al manejo, es decir, que independiente de todas las intervenciones que yo hice para reanimarlo, el paciente sigue choqueado. Que tengan alteraciones de la regulación central de la respiración, que tengan lesiones graves que requieran manejo quirúrgico, digamos que el paciente ya se encuentra en una perspectiva estable, no lo estoy sometiendo a una cirugía de control de daños, entonces lo puedo operar de inmediato, que tengan obstrucción de la vía aérea o que haya una falta de cooperación del paciente pues para poder llevar a cabo el manejo. Siempre que hablamos de tórax inestable, que el 40% de los pacientes con tórax inestable, infecciones respiratorias que son de lo más frecuente y por eso que algunos autores utilizan. En concatenación con ese proceso, pues entonces tenemos la contusión pulmonar, que es la lesión del parénquima pulmonar a causa de la energía cinética que fue aplicada al tórax y que va a causar una ruptura de los elementos bronquiales con pérdida de la barrera alveolar y una lesión del tejido intersticial. Esto fundamentalmente es una alteración de la arquitectura pulmonar y lo que hace es alterar el intercambio gaseoso. Siempre que uno tiene una contusión pulmonar tiene que pensar en 2 espectros, que el paciente se va a comportar como un síndrome de dificultad respiratoria aguda o como un paciente con una lesión pulmonar aguda. La diferencia de esos dos es una diferencia gasimétrica fundamentalmente y ventilatoria. Y estas se van a asociar principalmente al desarrollo de neumonía, empiema y sepsis. Lo más común que nosotros tenemos en el trauma de tórax, tanto en los 2 mecanismos como el contuso como el penetrante, es que hasta el 75% de los casos pueden tener contusión pulmonar. Me explico. Yo puedo tener un paciente que tiene una herida por arma cortopunzante en el tórax y que ingresó, me hizo un neumotórax, pero aparte del neumotórax tiene una contusión pulmonar. O puedo tener un paciente que tuvo un trauma de alto impacto en un accidente de tránsito y también tiene una contusión pulmonar. Es muy frecuente en el trauma cerrado y miren que la mortalidad puede ascender hasta un 30%. Eso quiere decir que nosotros 3 de cada 10 pacientes fallecen en razón de la contusión pulmonar. Fisiopatológicamente es una injuria del parénquima, va a generar el pulmón unos mecanismos compensatorios que básicamente es la vasoconstricción, que va a compensar el shunt. Eso va a hacer referencia a que va a compensar la diferencia entre la oxigenación
que tiene el paciente y la perfusión, ese shunt va a alterar el intercambio gaseoso y finalmente lo va a condicionar a una falla ventilatoria. Existen diferentes clasificaciones de la contusión pulmonar, hablamos de 4 tipos que van a depender del mecanismo por el cual se presentan, siendo el tipo 1 una compresión de la pared torácica hacia el parénquima pulmonar, que es la más frecuente, y de las más infrecuentes, la tipo 4, que serían las adherencias pleuropulmonares, que es que el paciente tenía unas adherencias del pulmón hacia la pleura, cuando se presenta el mecanismo de trauma, por mecanismo de cizallamiento, se rompe el parénquima pulmonar. Siempre uno debe pensar en el análisis de la extensión de esa contusión pulmonar. Entonces, la representación del 100% de la extensión pulmonar se hace entre los dos hemitórax, siendo el pulmón derecho el más importante porque tiene 3 lóbulos y el izquierdo el menos importante porque tiene 2 lóbulos. Ese pulmón derecho va a corresponder al 52% del proceso respiratorio y el pulmón izquierdo al 48% del proceso respiratorio. De esa manera, el pulmón derecho, cuando yo tengo una contusión pulmonar del lóbulo superior, tengo un 18% de contusión pulmonar, cuando tengo del lóbulo medio un 9% y cuando tengo del lóbulo inferior un 25%, y eso va a depender del tamaño del lóbulo. Asimismo, en el pulmón izquierdo, en el superior 24, en el inferior 24, porque son, digamos, más o menos similares en tamaño. Asimismo, tengo grados de lesiones. El grado 1, que es que yo tenga un compromiso menor del 18% de ese parénquima pulmonar, de acuerdo a lo que vimos en la diapositiva anterior, ¿cierto? Es decir, que haciendo la sumatoria de esos lóbulos, pues no me da más de 18%, y usualmente estos pacientes no requieren ventilación mecánica, exclusivamente requieren soporte con oxigenación normal. Los grados 2, que van a ir entre el 18 y el 28%, que generalmente requieren ventilación mecánica de demanda, usualmente no invasiva, y los grados 3, que van a ser compromiso de mayor del 28%, que usualmente son pacientes que están intubados por falla ventilatoria. Entonces, los tratamientos van a depender de los tipos iniciales del mecanismo y también de los grados. Fundamentalmente lo que yo hago en los pacientes es que cuando yo tengo una lesión que no es muy grave, ¿cierto? Le doy analgesia oral, le pongo un incentivo respiratorio y lo vigilo. Si ese paciente, digamos, se complica un poco más, entonces yo ya lo llevo a la UCI, lo vigilo, le pongo analgesia oral y parenteral para evitar los trastornos por dolor de la mecánica ventilatoria. Utilizo bloqueos intercostales para poder disminuir, digamos, esa alteración de la mecánica ventilatoria por dolor. Lo suplemento con oxígeno para garantizar una saturación por encima del 92% y hago una radiografía de tórax seriada para ver cómo se está comportando el pulmón. Si ya me pongo como más intenso en el asunto, entonces cuando se asocia a pérdida sanguínea, transfundo hemoderivados para mejorar la capacidad de oxigenación de esa sangre. Y por último, cuando el paciente ya está infectado, entonces hago cultivos de esputo, pongo catéteres en la arteria pulmonar para medir presiones en cuña y le doy ventilación mecánica en modos alternativos para tratar de recuperar el paciente, ya sea de la lesión pulmonar aguda o del SBRA. Las complicaciones de esos pacientes, el 50% de los pacientes se infectan, hacen 50% hacen síndrome de dificultad respiratoria aguda, especialmente en los pacientes que tienen lesiones por encima del 20% del parénquima pulmonar que comprometa la contusión, y la mortalidad global puede ser de hasta, como les dije inicialmente, 30%, algunos hablan de hasta el 40%. Ya vamos casi terminando. Vamos a hablar de la injuria diafragmática muy brevemente. La injuria diafragmática es la representación de las lesiones toracoabdominales. Como les decía, las lesiones toracoabdominales son un espectro en el cual yo puedo tener un contacto de la cavidad torácica con un abdominal y puedo tener lesiones de órganos sólidos, especialmente del lado derecho, que se lesiona el hígado, y en el lado izquierdo, más lesiones de víscera hueca como el marco cólico y el estómago, también con lesión del vaso ocasionalmente. Y esto va a ser una lesión que compromete cualquier segmento del diafragma y que va a comunicar esas dos cavidades. Siempre uno debe pensar en el riesgo de lesión visceral. Eso es lo más importante. 80% de esas lesiones van a ser del lado izquierdo porque ahí no hay protección del hígado frente al diafragma. Y existen unos factores de riesgo que son importantes, que son el trauma toracoabdominal directo, el mecanismo de alta energía y la fractura costal múltiple. Cuando yo miro las imágenes diagnósticas para este tipo de trauma, yo veo que la radiografía de tórax es muy poco útil, solo el 25% de los casos, la tomografía de tórax solo en la mitad de los casos, y la laparoscopia o la toracoscopia, es decir, intervenciones quirúrgicas, van a ser las que verdaderamente presten el gold estándar para poder identificar y tratar esos pacientes.
El trauma cardíaco cerrado, y dejando por fuera el penetrante, porque el trauma penetrante y en general todo el trauma cardíaco es una parte muy grande, pero el trauma cardíaco va a ser un espectro en el cual nosotros tenemos contusiones que van a afectar el miocardio, que pueden ir desde lo asintomático hasta la falla cardíaca funcional y anatómica que causa la muerte del paciente por esa razón. El diagnóstico inicial de los pacientes siempre se hace con electrocardiografía y troponina. Eso es para decirles lo siguiente. Un paciente que tiene trauma de alta energía en tórax siempre necesita un electrocardiograma, porque usted lo que necesita identificar es si el paciente en el espectro que usted lo está manejando, la contusión miocárdica le puede causar o no mortalidad. Y la mejor forma de identificar eso es con un electrocardiograma. Si usted está, digamos, ya asociando unos factores de riesgo que vamos a ver a continuación, podría inclusive inicialmente solicitar troponinas. Como ustedes saben, las troponinas son, digamos, más específicas del miocardio, pero cuando se presentan situaciones traumáticas también puede haber alteración, digamos, de esas pruebas, por lo tanto la interpretación no es tan fácil. Digamos que dejémoslo en electrocardiograma para todos los pacientes que tienen trauma de tórax, especialmente contuso de alta energía. Y cuando yo estoy hablando de alta energía, hablo de pacientes que tengan las siguientes condiciones. Pacientes que caigan por encima de 3 metros de altura, pacientes que hayan sufrido accidentes de tránsito, ya sea en vehículos como pues, automotores o en motocicletas a más de 35 kilómetros por hora, pacientes que hayan salido eyectados del vehículo o que tengan muerte pues que se presente una muerte en el evento, ya sea de alguno de los ocupantes del vehículo, o también pacientes que tengan marcas que muestren signos clínicos que el traumatismo fue severo, por ejemplo, la marca del cinturón de seguridad. Cuando hablo del trauma cardíaco cerrado, entonces el diagnóstico confirmatorio siempre va a ser la ecocardiografía, porque yo necesito mirar las válvulas, si se desprendieron, rompieron o no, y además tengo que mirar cómo están las cavidades, digamos, en términos funcionales. Los factores de riesgo para yo definir cuáles son los pacientes que necesitan análisis adicional con troponina o con ecocardiografía van a ser pacientes que sean digamos, candidatos o tributarios a haber sufrido un trauma de alta energía, que tengan enfermedad cardíaca previa, que estén inestables hemodinámicamente o que sean mayores de 50 años. Entonces, tal vez no se ve tan bien, pero voy a tratar de explicarles esto. Cuando yo sospecho un paciente que tiene trauma cardíaco cerrado, entonces puedo tener o no tener factores de riesgo. Si el paciente no tiene factores de riesgo, es decir, los anteriores, posiblemente más allá del electrocardiograma, que se lo hacemos a todos los pacientes con trauma de alta energía, no van a necesitar nada más. Pero si el paciente tiene factores de riesgo, yo tomo un electrocardiograma. Si el paciente está normal, no tengo que hacerle nada porque yo ya de entrada descarte que el paciente probablemente no tenga una contusión miocárdica que me genere, digamos, una repercusión clínica. Si ese electrocardiograma está anormal o si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica que no está explicada, ¿cierto? Ese paciente requiere vigilancia clínica o estancia en unidad de cuidado intensivo, dependiendo de cómo está el estado hemodinámico. Y estos pacientes van a requerir electrocardiogramas de control en 24 horas, ecocardiografía y posiblemente una valoración por cardiología en los pacientes que identifiquemos alteraciones formales de la anatomía de esa masa cardíaca. La lesión traumática de la aorta que le hemos discutido, digamos, por los laditos, es que cuando se presenta un trauma contuso o penetrante, va a haber una alteración de la pared aórtica principalmente, y eso va a ser debido a la fuerza cinética del traumatismo, a la injuria directa que se presenta pues, con un arma cortopunzante, con un arma de fuego o por el mismo efecto cavitacional del proyectil. 80% de los pacientes van a morir en la escena del trauma y clínicamente va a ser un choque hipovolémico con alteración de la distribución de la onda del pulso en las extremidades. Eso quiere decir, es un paciente que está prácticamente muriéndose. Existe un porcentaje de pacientes que no se presentan así y es cuando la disrupción de la pared no es tan grave y la adventicia de la aorta puede contener el sangrado y se desarrolla un pseudoaneurisma que, digamos, genera complicaciones tardías. Diagnóstico siempre es con angiotomografía toracoabdominal, porque lo que yo busco con la imagen es no solo definir si el paciente tiene una lesión de esa pared, sino adicionalmente cómo están los flujos dentro de la aorta y hacer una valoración o una planeación prequirúrgica. El manejo siempre ha buscado busca el manejo de la estabilidad hemodinámica, la transfusión temprana de hemoderivados y la cirugía. Las técnicas endovasculares, que es esto, TEVAR, sería técnica endovascular para reparación de aorta, va a ser una de las alternativas que actualmente se utiliza
digamos, con una gran eficacia para el tratamiento de este tipo de pacientes. Vamos a discutir solo unos punticos sobre imágenes en tórax, porque hemos hablado de muchísimas patologías y hemos hablado de muchas formas de interpretarlas, pero es importante tener en cuenta cómo es el comportamiento de las imágenes en trauma de tórax. Cuando ustedes leen la literatura, la radiografía de tórax, digamos que es transversal. Ha sido el estudio que más se ha usado en la historia del trauma de tórax y que, digamos, muchos autores la consideraron durante mucho tiempo como el gold estándar de manejo de las lesiones traumáticas del tórax, pero que actualmente existen muchísimas mejores alternativas. En general, la radiografía de tórax es una imagen que tiene en este momento alto riesgo de lesiones olvidadas y que permite una toma muy rápida de decisiones. Me hago entender. Ustedes van a encontrar muchísimos algoritmos del tratamiento del trauma de tórax basados en radiografía de tórax. Y esto tiene que ver no solo con la disponibilidad de los equipos radiológicos que está, digamos, generalizada en el mundo, sino también con la ausencia de personal entrenado para realizar ultrasonografía en el contexto de trauma. Esta imagen siempre nos ha permitido definir si el paciente tiene lesiones como por ejemplo el neumotórax, el hemotórax y definir la intervención. Adicionalmente puede dar algunos hallazgos que nos sugieran las lesiones mediastinales, pero finalmente no es una imagen ni tan sensible ni tan específica como para uno poder decidir manejo no operatorio o como para decidir qué grado de lesión tiene el paciente. Es por eso que digamos que en los últimos años la ultrasonografía del tórax ha tomado mucha fuerza y hace parte del point of care, que fundamentalmente lo que estamos hablando de point of care es que el paciente se puede diagnosticar en su propia cama, es decir, yo llevo mi ecógrafo, voy, le hago una ecografía y diagnostico si tiene neumotórax, si tiene hemotórax, si tiene, digamos, alguna alteración dependiendo del traumatismo. Esta además va a ser guía para procedimientos invasivos como la colocación de catéteres, ya sea pleurales, vasculares y demás, y se ha considerado en los últimos años como una estrategia muy adecuada porque mejoró la sensibilidad y la especificidad del tratamiento y del diagnóstico de lesiones traumáticas en la gran mayoría de los pacientes. El gold estándar en la actualidad para poder hablar de trauma de tórax es la tomografía de tórax contrastada, con contraste endovenoso. Ese es el gold estándar porque es el que mejor brinda caracterización anatómica y ayuda a seleccionar los pacientes para manejo operatorio versus no operatorio, y dejo de lado la angiotomografía de aorta que hace parte de la misma tomografía de tórax, sino que tiene unas características técnicas distintas y fundamentalmente lo que se preconiza es que es absolutamente necesaria en casos de trauma de alta energía porque lo que yo estoy buscando es identificar si tengo lesiones aórticas o no, me va a permitir hacer reconstrucciones tridimensionales y me va a determinar el planeamiento quirúrgico en caso de necesitar terapia endovascular o abierta de esa aorta. Les voy a dejar acá. Esta es una imagen como para llevar para la casa, que es la escala Nexus Chest. Es una escala que se validó en trauma cerrado inicialmente, pero ya tiene unas validaciones que no son tan fieles, pero digamos son útiles en trauma penetrante y es cómo yo puedo definir si el paciente que yo estoy viendo de trauma de tórax, más allá de tener una radiografía de tórax, necesita o no una tomografía del tórax. Eso está validado principalmente, como les digo, para pacientes con trauma contuso que sean mayores de 14 años y demostró que disminuye la radiación, disminuye los costos y la exposición a medio de contraste. Entonces, siempre que yo voy a pedir una tomografía por trauma, en trauma de tórax la tomografía es contrastada, ¿sí? Y yo tengo que pensar si esa tomografía debe ser una tomografía solamente o si yo estoy pensando que el paciente puede tener una lesión de grandes vasos y mejor necesita una angiotomografía. Entonces, siempre tener eso en cuenta. Pero cuando yo estoy identificando a los pacientes que necesitan esa tomografía, entonces van a ser cualquiera que presente uno o más criterios de los siguientes. Que sea un paciente mayor de 60 años, que tenga mecanismos de rápida desaceleración, es decir, trauma de alta energía, que tenga dolor torácico, que esté intoxicado, que tenga alteración del estatus mental, que tenga injurias que puedan distraer del dolor, por ejemplo, que está quemado el tórax o que están fracturadas múltiples costillas, que el paciente tenga dolor a la palpación del tórax. Si tiene todos ausentes, yo posiblemente solo con la radiografía de tórax o el ultrasonido sea suficiente. Pero si tiene uno o más, entonces es un paciente que se beneficia de hacerle una tomografía del tórax. Entonces ya para darle manejo, digamos, como a todas estas lesiones, siempre recordar el A, B, C, D y E del trauma, que está indicado en todos los pacientes traumatizados independiente de la zona corporal afectada y que básicamente lo que busca es disminuir el tiempo de atención y mejorar el desenlace clínico. Entonces cuando yo tengo un trauma de tórax, lo que yo hago es hacerle una A, B, C, D y E.
al mismo tiempo estoy haciendo la reanimación inicial. En esa reanimación inicial yo tomo una ecografía FAST extendida o tomo una radiografía del tórax para poder tomar decisiones, y con esto, con la valoración inicial, con el estado clínico del paciente, con la imagen inicial, si la alcanzo a tomar, porque los pacientes agónicos, por ejemplo, sería el caso que necesita cirugía de inmediato, por eso lo dijimos inicialmente, que hay que clasificar el paciente en estable, inestable o agónico. Entonces yo defino el destino del paciente. Si el paciente necesita cirugía emergente, si el paciente necesita una tomografía como ayuda diagnóstica adicional o un ecocardiograma, o si el paciente es tributario a vigilancia clínica. Entonces, siempre en la atención inicial del trauma de tórax yo debo definir si el paciente necesita ser intubado, que le pongan 2 catéteres venosos periféricos de gran calibre, es decir, menor calibre que 18, ojalá en una vena grande, es decir, catéteres 12, 14, 16, ¿cierto? Que me permitan un adecuado flujo de cristaloides y de hemoderivados. La reanimación guiada por metas, definir si el paciente es tributario a un protocolo de transfusión masiva dependiendo del grado de choque en el cual se encuentra, y definir rápidamente si requiere cirugía o una imagen del tórax. Siempre pensar en esto, y esta es la otra diapositiva que les voy a dejar para que lleven a la casa, las 7 letales y las 6 ocultas. Esto ha ido cambiando, ¿cierto? Digamos, hay diferentes formas de expresarlo, pero esta me parece, digamos, un poco más didáctica, y es que yo tengo 7 cosas que van a matar al paciente. Obstrucción de la vía aérea, neumotórax de atención, un taponamiento cardíaco, un neumotórax abierto, un hemotórax masivo, un tórax inestable o una contusión cardíaca inestable. Y las 6 ocultas, es decir, las que yo siempre tengo que pensar, es que el paciente no tenga una ruptura traumática de la aorta, no tenga una disrupción traqueobronquial mayor, no tenga un trauma cardíaco contuso, por eso les decía lo del electrocardiograma y las lesiones de alta energía, que no tenga una lesión diafragmática, que no tenga una perforación esofágica o que no tenga una contusión pulmonar. En esa forma, entonces dejaríamos como este algoritmo que me parece simplificado, y es que yo tengo un trauma de tórax, si el paciente no tiene, mejor dicho, está inestable hemodinámicamente, posiblemente ese paciente va directo para cirugía, excepto que sea recuperable, entonces por eso vimos esos escenarios. Si el paciente se recupera, entonces yo le hago una radiografía de tórax o un ultrasonido, digamos, dirigido al trauma extendido. Si es positivo, entonces defino qué tipo de intervención necesita, si solo una toracostomía o si una toracotomía o qué necesita. Si es negativo, entonces paso a pensar si el paciente tiene criterios para tomarle una tomografía de tórax. Si tiene criterios, entonces de acuerdo a los hallazgos de esa tomografía, entonces yo hago evaluación adicional, observación o cirugía, y si la tomografía es negativa, entonces defino si el paciente puede ser candidato a un manejo no operatorio o observación clínica. ¿Cuáles serían las indicaciones para cirugía de emergencia? Entonces, paciente con hemotórax masivo, paciente que esté taponado, paciente con lesión transmediastinal o hematomas mediastinales inestables, y paciente que tenga una fuga aérea masiva. Por último, dejarles aquí las indicaciones de la toracostomía cerrada, que posiblemente los médicos generales van a ser el procedimiento que más realicen, y es que tenemos unas indicaciones absolutas y unas relativas. Las absolutas son los hemoneumotórax, ¿cierto? Las relativas, los hidrotórax, los kilotórax, los empiemas, los derrames pleurales, el tórax inestable, y se dejan como relativas porque pueden tener otras alternativas de manejo, como las toracentesis, las válvulas de Heimlich, los drenajes guiados por ecografía con punción única, ¿cierto? Van a ser otras alternativas. ¿Cuándo se contraindica hacer una toracostomía cerrada? Absoluto, es que el paciente necesita una toracotomía, o sea que el paciente está agónico o está tan inestable que necesita que lo operen, entonces la toracostomía no le aporta, digamos, beneficio en ese momento. Las relativas es que el paciente esté coagulopático, que tenga una bula rota, que tenga adherencias pleurales o que tenga infecciones de los tejidos blandos. Esto se valorará de acuerdo a cada caso. Acá les dejo la bibliografía por si alguno la quiere consultar, y pues espero en el chat puedan escribir las preguntas o por el micrófono hacerlas, y pues quedo a disposición para responderlas. Espero haya sido de su agrado. Una pregunta. Dijimos que una contraindicación para la toracostomía cerrada era el paciente que está muy inestable, ¿cierto? Que va a necesitar la otra intervención. Pero en el caso de que no estemos con la disposición inmediata de la intervención quirúrgica, esa podría tener una mayor relevancia o podría considerarse. El problema, amigo, es que el paciente que se encuentra inestable, no recuperable o está agónico, no sé si ahí me escuchan,
El paciente que está inestable no recuperable o agónico es un paciente que si usted no lo opera se va a morir, ¿sí? Es decir, que ese paciente tiene algo más, ¿cierto?, que le está causando una inestabilidad hemodinámica persistente. Digamos que uno de los eventos que uno podría decir tal vez no, ¿cierto?, es el neumotórax a tensión. Porque cuando yo estoy hablando de un paciente con neumotórax a tensión, ese paciente se va a comportar como un inestable no recuperable y como un inestable agónico. Si yo dejo evolucionar el neumotórax, el colapso cardiovascular va a llevarme a que el paciente se comporte así. Entonces, en ese caso, la toracostomía o la descompresión con aguja, por ejemplo, sí va a resolverle la situación al paciente. De esa manera, en un paciente que usted se encuentra, por ejemplo, en un primer nivel o en un segundo nivel, si usted tiene la experiencia para ponerle una sonda de toracostomía, independiente de que esté inestable o no, posiblemente eso más allá, ¿cierto?, de salvar la vida al paciente, sí pueda establecerle por lo menos una medida inicial de tratamiento. Entonces, depende del contexto en el que nosotros estemos. Si yo estoy en un centro donde hay cirujano, es mejor que el cirujano lo opere. Pero si yo estoy en un centro donde yo soy el que más sé y no tengo nada más para hacer, ¿cierto? Siempre y cuando eso no me retrase una remisión temprana, posiblemente el implantar una sonda de toracostomía sea una condición adecuada. Especialmente, digamos, en ese caso que le pongo, que es el neumotórax a tensión. En ese caso, digamos, uno sí podría decir, ese paciente necesita un tubo más que la toracotomía. Muchas gracias. Bueno, para responderle a Andrés Mancera, que envió la pregunta al chat, generalmente depende del grado de contusión cardíaca que tiene el paciente. Lo más frecuente son las extrasístoles ventriculares. Ese es el hallazgo más frecuente. Pero yo también podría encontrar hallazgos sugestivos de isquemia a nivel miocárdico. Cuando el paciente tiene una contusión severa, puede hacer arritmias ventriculares malignas, pues que ya ese término no se utiliza tanto por los internistas, pero digamos que serían fibrilaciones ventriculares que pueden tener o no pulso, y digamos que el paciente en último caso podría incluso hacer una parada cardíaca. Entonces, digamos que el espectro es variado. Lo que yo busco con el electrocardiograma es definir que el paciente esté en sinusal, ¿cierto? Si el paciente está en sinusal y no tiene ningún signo de isquemia, posiblemente ese paciente no tiene una contusión cardíaca cerrada, pero si ese paciente tiene extrasistolia, tiene duplas de extrasistolia, tiene alguna arritmia ventricular o tiene algún signo de isquemia, ese paciente entraría dentro del grupo que tiene una contusión cardíaca, y dependiendo de la estabilidad hemodinámica que tenga el paciente, definiremos si necesita manejo solo en hospitalización con vigilancia y con repetir esos electrocardiogramas de forma seriada en las primeras 24 horas, o si el paciente necesita monitorización en UCI para definir, pues digamos, algún tratamiento adicional.